Bueno, queridos hermanos, una vez más les saludo desde acá y es un gozo y alegría poder reunirnos nuevamente hoy domingo, como siempre lo hacemos y el Señor nos concede. Mientras estemos vivos sobre esta tierra como hijos de Dios, como creyentes, es nuestro deber congregarnos cada domingo para adorar a nuestro Redentor, a nuestro Creador, Dueño y Señor. ¿Sí o no? Es responsabilidad de todos. Entonces, hermanos, en esa aptitud de adoración hacia nuestro Redentor, vamos a encomendarnos al Señor para recibir el autoexamen de conciencia. Amado Señor y Padre, Creador de los cielos y de la tierra, venimos ante ti en esta mañana lluviosa. Tú eres el que hace llover sobre la faz de la tierra y nos recuerda la obra que tu palabra hace cuando tú la envías. Tú dices que así como la lluvia desciende del cielo y hace germinar la tierra y producir fruto, así también tu palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía. De manera pues que tú con la lluvia nos hablas, con la creación nos muestra tu poder, y hoy aquí reunidos como hermanos queremos rogarte que hables a nuestra conciencia y que ministres a nuestra vida conforme a tu voluntad, y seas tú, Señor, confrontándonos, animándonos, exhortándonos y afirmándonos a vivir conforme a tu voluntad como hijos tuyos. Pon tus palabras en mi boca, Señor, y concédeme hablar lo que es recto y justo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden seguir, hermanos, los que están en la puerta. Abran sus Biblias, por favor, en Proverbios capítulo 28, versículos 13 y 14. Proverbios 28, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios, en la cual vamos a meditar por un momento en esta mañana. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Verso 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Amén. Queridos hermanos, este proverbio es absolutamente claro a cada uno de nosotros como hijos de Dios. No encubras tu pecado, amado hermano. Nosotros sabemos que debido a la caída de Adán, por más creyentes que seamos y por más que hayamos confiado en Cristo, nos deslizamos y cometemos pecado. Hay un remanente de pecado aún en nosotros, y con ese remanente de pecado tendremos que luchar hasta el último día de nuestra existencia sobre esta tierra. Es por eso que la Escritura en reiteradas ocasiones nos invita a autoexaminarnos como hijos de Dios para no dejarnos engañar por nuestro corazón y por el engaño del pecado, como dice la Escritura. No encubras tu pecado, querido hermano. El texto nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará. A diario nosotros quebrantamos de una o de otra manera la ley del Señor. Ofendemos al Señor de una o de otra manera. ¿Y cuál es el consejo, la exhortación de la palabra de Dios? A no encubrir ese pecado que nosotros cometemos. Podríamos decir, por nuestra tendencia pecaminosa, a no justificarlo,
a no tratar de minimizarlo. Al pecado se le llama pecado y punto. ¿Y qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Así que, hermanos, estamos llamados por Dios a no encubrir nuestro pecado. Encubrir nuestro pecado es como tener basura en la casa con desechos orgánicos que se pudren y tratar de taparlos y tenerlos ahí guardaditos. ¿Qué va a pasar con esa basura que nosotros nos sacamos cuando el carro de la basura pasa? Poco a poco se pudre y se agusana y se hace hedionda. El Señor dejó para los creyentes este medio de gracia de la confesión de nuestros pecados, para que el pecado no gane ventaja o terreno en nosotros, o diciéndolo de otra manera, para que el diablo no gane terreno en nosotros. Así que, hermanos, cuando detectemos el pecado, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y nosotros sabemos cuando ofendemos a Dios, nuestro deber es no encubrirlo. Nuestro deber es no justificarlo. Nuestro deber es no minimizarlo. Nuestro deber es confesarlo. Confesarlo. Porque el texto dice, el que encubre su pecado no prosperará. No será bendecido por Dios. No traerá eso ningún beneficio a su vida. No prosperar significa no avanzar. No prosperar significa no santificarnos. ¿Sabían ustedes que en la confesión de nuestros pecados hay limpieza? En primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que en la confesión de nuestros pecados hay limpieza, hay santificación. Y eso es una gran noticia para nosotros. El diablo y nuestro perverso corazón a veces nos quieren engañar para nosotros tratar de encubrir las faltas. Porque muchas veces no las reconocemos y muchas veces no creemos que sean tan graves. Pero todo pecado, por liviano que nos parezca, es una ofensa contra Dios y trae mal a nuestra vida. El pecado nunca ha traído cosa buena al ser humano. El pecado lo único que ha traído es tristeza, dolor, muerte, angustia, desolación, traición. Toda cosa mala la produce el pecado, hermanos. Por eso es tan importante tomar estas palabras en cuenta, porque a veces uno se sabe el versículo de memoria, pero no lo practica. Si practicáramos este versículo constantemente, nuestra vida espiritual avanzaría y crecería de manera agigantada, hermanos. No se trata simplemente de memorizar la palabra como loros. Se trata de memorizar y poner en práctica, de hacer nuestro ese principio, norma de vida, ese principio que la luz de la verdad nos ilumina en nuestra conciencia y nos redarguye. El que encubre su pecado no prosperará, no avanzará, no será bendecido, traerá desgracia a él mismo, a su familia, a sus hijos, a su esposa, a los que lo rodean, o hablándolo en términos de femenino a masculino, a su esposo, a sus hijos, como mujer. Y está clara la exhortación. Y en el segundo renglón del proverbio dice, más, o por el contrario, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia.
La confesión de nuestros pecados debe llevar un propósito, y es apartarnos de ese pecado que nosotros confesamos. Porque está claro, es que esto lo entiende cualquiera, pero por más que lo entendamos, no lo practicamos. Es lo más duro. Mas el que los confiesa, fíjese que aquí ya habla en plural, arriba habla en singular. El que encubre, en sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa, habla en plural, confiesa. De manera pues que nosotros no solamente cometemos un pecado, sino varios pecados. Y esos pecados debemos confesarlos. Ahora, no en el sentido católico romano que la tradición de este grupo religioso enseña. En ese sentido no es la confesión. La confesión es ¿a quién? A Dios nuestro Señor, que lo ve todo, que lo sabe todo y que lo escucha todo. Y que también lo perdona todo a través de el sacrificio de Cristo. Mas el que los confiesa y se aparta. Confesar nuestros pecados a Dios debe llevarnos a apartarnos de ellos. De nada nos sirve reconocer el pecado si no tenemos el propósito sublime de apartarnos de ese mal que hemos cometido. Es por eso que el verso 14 de Proverbios 28 continúa diciendo: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Quién es el hombre que siempre teme a Dios según el contexto del verso anterior, del verso 13? El que confiesa, reconoce sus pecados y se aparta de ellos. Ese es el hombre que siempre teme a Dios. Como nosotros de una u otra manera siempre pecamos, entonces el hombre que siempre teme a Dios, siempre ¿qué? Confiesa su pecado. Siempre confiesa su pecado. Por eso es bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Dichoso y feliz el hombre que siempre teme a Dios, porque él siempre reconoce sus faltas y procura apartarse de ellas. Mas el que endurece su corazón, ¿cuál será el resultado? Caerá en el mal. O sea que endurecer el corazón es no confesar el pecado, es encubrir el pecado, es justificar el pecado, es minimizar el pecado. Eso es endurecer el corazón. Y cuando yo endurezco el corazón y no confieso mi pecado, sino que minimizo el pecado o justifico el pecado, ¿cuál será el resultado? Caeré en el mal. Tropezaré y la desgracia será grande, la vergüenza será grande, el mal será grande, no solo para mí, sino para los que me rodean, aún para la iglesia. Entonces, esto es lo grave. El salmista David, en el Salmo 32, encubrió su pecado. ¿Y qué le trajo haber encubierto su pecado? Mire, Salmo 32, versículos 3 al 5. Su pecado de adulterio, su pecado de mentiras, su pecado de fornicación lo encubrió. Y mire lo que le trajo. Salmo 32, 3 al 5 dice: mientras callé, es decir, mientras no confesé mi pecado, mientras no reconocí mi pecado, mientras encubrí mi pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se enfermó, le dio artrosis, le dio reumatismo. Se envejecieron mis huesos, le dio, ¿cómo es que llama eso? Cuando se porosean los huesos, osteoporosis. Se envejecieron sus huesos en su gemir todo el día porque no había confesado su pecado. Verso 4, ¿por qué? Porque de día y de noche se agravó sobre él la mano de Dios. Cuando usted no confiesa su pecado,
usted no tiene paz. Usted no puede dormir tranquilo. Usted va a tener más problemas y más problemas. Se va a estresar, se vuelve irascible, se vuelve prevenido, porque esconde algo. Entonces, eso es la mano de Dios oprimiéndolo para que usted entienda, para que usted comprenda que lo que está haciendo está incorrecto. Verso 4, la parte 2. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ustedes ven cómo queda la tierra cuando hay un verano largo, ¿no? Ahorita se pone todo verde porque está lloviendo. La lluvia es símbolo de la palabra de Dios. Pero el sol abrasador es juicio sobre una nación. Cuando hay mucho calor, cuando hay mucho verano, cuando hay mucha sequía, eso es símbolo de juicio por el pecado. Y por eso aquí el salmista dice que se volvió su verdor en sequedades de verano. Hace esa comparación. Es decir, tú estabas juzgándome, oprimiéndome por yo estar encubriendo mi pecado y no confesándolo. Entonces me volví como un desierto, seco espiritualmente. Ni ganas de orar le daban, ni ganas de leer la Biblia, ni ganas de congregarse, ni de tener comunión con esos aleluya. Así pasa, hermanos. Verso 5. Mi pecado te declaré. Es decir, mi pecado te confesé y no encubrí mi iniquidad. Eso es lo que debemos hacer, declararle nuestro pecado a Dios y no encubrir nuestra iniquidad. Se dijo a sí mismo. Nosotros tenemos que decirnos a sí mismo: hoy voy a leer la Biblia, hoy voy a arrepentirme de mis maldades, hoy voy a confesar mi pecado. Confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y cuál fue el resultado? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Medita en esto. Gloria al Señor. ¿No les parece? Mire, nosotros, el pecado nos enceguece tanto que nos lleva a encubrirlo y a dejar las bendiciones de Dios por tratar de guardar la basura que se pudre y que nos hace oler feo y que trae, pues, un daño al ambiente. Es que en la confesión está la bendición, hermanos. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y cuando confesamos, nos apartamos, Dios nos perdona. ¿Qué va a pasar en nuestra vida? Comenzamos a reverdecer nuevamente, como cuando la lluvia cae después de un verano largo, que la tierra se refresca y comienza a brotar la hierbita poco a poco, y después con el tiempo se vuelve a poner todo verde y vienen las aves del campo y vienen las bestias y vienen las flores. Así es el Hijo de Dios cuando confiesa su pecado y se aparta de él y tiene comunión con el Señor, que no le da vergüenza, porque Dios sabe todo, lo conoce todo. Lo que pasa es que uno es estúpido, por así decirlo, se queda callado y quiere encubrirlo, quiere justificarlo. No, reconózcalo, confiéselo y verá que usted reverdecerá como cuando reverdece la hierba después de un largo verano, cuando cae la agua sobre la faz de la tierra seca. Entonces, hermanos, la confesión es supremamente importante, supremamente maravillosa para el bien de nuestras almas. Quiero darles como 6 tips de cómo debe ser una genuina y verdadera confesión. Confesar no es simplemente decir pequé y ya. La verdadera confesión de nuestros pecados requiere varias cosas. Y aquí están los 6 tips. En primer lugar, ser sinceros, no hipócritas. Cuando yo me acerco a Dios, debo saber que Él lo sabe todo, lo conoce todo, y que yo voy sinceramente a Él, porque sé que Él es el único que me puede ayudar,
que me puede perdonar, que me puede auxiliar. Entonces, ser sinceros en primer lugar. Número 2, estar arrepentidos y desear de todo corazón no volver a cometer el mismo pecado. La Escritura dice en Proverbios 4, 23 me parece, o 18, no estoy seguro, que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En la confesión de pecados hay limpieza y santificación. Así que en segundo lugar es estar arrepentido y desear de todo corazón no volver a cometer el mismo pecado. 3, ser específicos y decirle a Dios en qué consistió concretamente el pecado que cometemos. Ay, pero pastor, Dios lo sabe todo, ¿para qué se lo confieso? No, precisamente se trata de una sinceridad, de saber que aunque Dios lo conoce todo, yo le confieso literalmente mi falta. Señor, ofendí a mi esposa. Señor, me venció la tentación y miré pornografía. Perdóname, Señor. Límpiame mi mente, límpiame mi corazón. Confiéselo. Mira, Señor, soy débil, fortaléceme en esta área, ayúdame. Confiéselo de manera específica a Dios su pecado. 4, una vez usted peque, debe hacerlo pronto. Apenas se dé cuenta que usted ha pecado, debe confesar su pecado. De lo contrario, estamos expuestos a caer en más pecado. No espere hasta ir el domingo a la iglesia. Tan pronto usted peque, confiéselo, arrodíllese, pídale perdón a Dios. Así sea mentalmente, si no lo puede hacer públicamente, Señor, perdóname, ayúdame. Y cuando llegue a la casa, arrodíllese y reitere a Dios que está arrepentido y que lo confesó prontamente, porque el Espíritu Santo lo redarguye a uno cuando uno comete un error, cuando uno comete una falta. 5, hacerlo con humildad. Hacerlo con humildad. Pedirle perdón a Dios y a quienes se vieron afectados por mis pecados. No es simplemente confesarle a Dios. Si hubo una ofensa contra alguien, yo debo pedirle perdón a esa persona por el mal que le causé, por las palabras que le dije, por la actitud que tuve. Ahí fallamos mucho en eso porque somos orgullosos y no queremos ir a pelar el cobre, como dicen algunos. No, hermanos. No, debemos ser humildes y tener el carácter, que así como tuvimos la fuerza y el carácter para ofender, el carácter malo para ofender, también debemos tener humildad y carácter para humillarnos y pedirle perdón por nuestra falta a la persona que ofendimos. Y 6, no seguir recriminándonos por los pecados que ya hemos confesado. Nosotros debemos entender, queridos hermanos, que si yo le he pedido perdón a Dios y me he arrepentido de mis pecados, Dios me ha perdonado esos pecados. Debemos estar seguros que Él nos perdonó y en consecuencia eso traerá limpieza. Porque recordemos, hermanos, que Dios nos perdona y ha echado nuestros pecados al fondo de la mar. No debo seguir recriminándome por eso. Si yo sinceramente me arrepentí, le pedí perdón a Dios y me he apartado de Él, en consecuencia yo no debo seguir recriminándome por eso. Eso ya lo sepultó el Señor. Eso ya lo cubrió el Señor. En consecuencia, yo soy libre de la culpa de ese pecado. Y eso se llama crecimiento y madurez espiritual. Estar seguro de lo que dice la Biblia. En 1 de Juan 1, 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Qué promesa tan maravillosa, queridos hermanos. Esto es supremamente importante para usted y para mí. Saber que en la confesión hay limpieza, hay bendición, hay arrepentimiento genuino, porque se restaura la comunión con Dios. Y entiendan esto: cuando el Hijo de Dios peca, no pierde la salvación. Cuando el Hijo de Dios peca, pierde la comunión con Dios. El Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo se apaga y nuestra comunión con Dios se deteriora, como cuando se pelean los esposos que no se hablan. Siguen siendo esposos, pero se daña ¿qué? La comunión, la armonía. Eso es lo que hace el pecado en el creyente. Por eso no es bueno dejar que el pecado avance. Si la esposa ofendió al esposo, pídale perdón, y el esposo está obligado, como Cristo nos perdonó, así perdonar. Y lo mismo al contrario, el esposo pedirle perdón a la esposa, los hijos a los padres a los hijos también, porque muchas veces los padres pecamos contra los hijos. Y esa es la actitud y la armonía con la que debemos vivir como hijos de Dios. Espero Dios haya hablado a sus conciencias y se examinen ustedes en esa área. Mi buen Dios, te alabo y te doy gracias por tu bondad y amor, en el nombre de Jesús, al hablarnos a nuestro corazón. Límpianos y ayúdanos, Señor, a vivir en humildad y en santidad para tu gloria. Amén y amén.